En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Bienvenida a toda nuestra audiencia de Contracorriente que nos sintoniza a través de este canal de Patreon en nuestra entrevista En Contexto, donde hacemos análisis nacional e internacional. Honduras estrena un nuevo ciclo político bajo el mando de Narria Fura y con él regresan los fantasmas de la represión, la militarización y el conservadurismo. Vimos como 2 días antes de la toma de posesión, cuando se realizaba el nombramiento de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, hubo represión contra un grupo de mujeres que se manifestaban en el contexto del Día de la Mujer Hondureña, que se conmemora cada 25 de enero. Mientras el nuevo presidente habla de eficiencia y paz, las organizaciones de mujeres ven con alarma cómo los derechos conquistados penden de un hilo. Y para entender este cambio de mando para las mujeres, niñas y adolescentes, qué es lo que les significaría, conversamos con Ana Ruth García, directora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, con quien hablaremos sobre la amenaza de una nueva prohibición de la PAE, la reducción de instituciones que protegen a las mujeres y la militarización. Hace poco veíamos en la toma de posesión y también cuando inició el nuevo Congreso Nacional algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, la bandera provida detrás, al par de la bandera de Honduras, y también ha sido parte un poco de el discurso, ¿no? Bienvenida, Ana. Primero me gustaría como que nos diera esto, como qué lectura le dan ustedes desde las organizaciones, que esa primera respuesta de este nuevo gobierno a las demandas de las mujeres sea pues el uso de la fuerza. Pues nos tiene alarmadas, preocupadas, intimidadas. Efectivamente, nos sentimos muy intimidadas porque era el día de la mujer aquí en Honduras, de la mujer hondureña. El día donde conmemoramos los 71 años de los derechos ciudadanos y políticos conquistados por nuestras ancestras en el pasado que lucharon valientemente por los derechos. Ese día no solo es de conmemoración, es un día de lucha para nosotras, donde también demandamos y exigimos al Estado de Honduras los derechos plenos, el goce pleno de los derechos de las mujeres, principalmente en las condiciones en que las mujeres hondureñas están enfrentando en el país. El país donde ocupamos el primer lugar en la tasa de femicidios a nivel de Latinoamérica y del Caribe. Y en estos momentos, tristemente, también ocupamos el primer lugar de la región latinoamericana y del Caribe en embarazos de niñas y adolescentes, producto de muchos factores. Se niega la prevención, el tema de prevención de embarazos, los anticonceptivos y un medicamento tan esencial como es la pastilla anticonceptiva de emergencia, que había sido liberada por medio de un decreto ejecutivo en el gobierno de la primer presidenta mujer, así como se dio este tipo de violencia, que nos recibieron antimotines, con bombas, con gases pimienta, etcétera, y fue el uso de la violencia bastante extremo. Entonces, asimismo, esperamos un gobierno que lamentablemente va a revivir los fantasmas del pasado, la represión, la opresión hacia las mujeres, pero también aparte de eso, vamos a enfrentar retrocesos significativos para los derechos sexuales y reproductivos, incluso para la salud sexual y reproductiva, porque no es por medio de los conservadurismos que vamos a prevenir, no es mediante el uso de recursos religiosos como la Biblia, no es bajo estos principios que se previene esta problemática que es totalmente grave y alarmante. Entonces, nos preocupa el nuevo contexto que vamos a enfrentar, iniciando desde ese primer día del año que es tan importante para las mujeres hondureñas, que recién acaba de pasar el 25 de enero del 2026. Y por otro lado, bueno, estamos totalmente alarmadas
precisamente porque se inauguró el Congreso Nacional con una bandera prohibida en el hemiciclo del Congreso, del Parlamento hondureño, y eso es totalmente grave. Eso nos da una lectura clara porque también prometieron colocar esa bandera en varios lugares importantes y simbólicos en nuestro país, y desde ahí inicia la violencia simbólica hacia las mujeres y hacia las niñas. Nos preocupa toda esta situación, ¿verdad? Y como les comparto, sí nos sentimos bastante intimidadas, hasta con el temor de lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar, porque ya tuvimos las experiencias del pasado, donde hubo muerte, mucha sangre derramada, muchas mártires, mujeres defensoras, criminalización, en fin, cuántas cosas, y realmente es preocupante. ¿Y qué tan fuerte es la influencia de las cúpulas religiosas en este nuevo gabinete y cómo cree que eso condiciona? Ya habíamos visto, ¿no? Que igual en el gobierno anterior tenían cierta influencia, ¿no? Porque se logró eliminar la ley que se había aprobado de la ley de integral contra el embarazo adolescente. Pero ¿qué tan fuerte lo ven ahora en este momento ustedes? Bueno, sabemos que este país ha sido históricamente religioso. Sabemos que, según los datos estadísticos, la mayoría de la población es creyente. El problema está que por eso es la importancia de la educación. Entre menos educación hay más esclavitud, hay más sometimiento, más dominio, más manipulación, etcétera, etcétera. Todos estos simbolismos de los gobiernos autoritarios. Y aún cuando estaba la presidenta Xiomara, ya se miraba una aparente cercana relación entre lo religioso y lo público. Pero bueno, ahorita en estos momentos es mucho más profunda la situación porque este gobierno en su campaña tuvo un gran apoyo radical de las iglesias evangélicas y católicas del país. Los jerarcas eclesiales se volcaron en contra del gobierno de la presidenta Xiomara y de la candidata del Partido Libertad y Refundación. Y esto indicaba claramente de que tenía toda la iglesia en contra. Y este hemiciclo, este nuevo Congreso, efectivamente inició con la presencia del presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y con la presencia del presidente de la arquidiócesis de la Iglesia Católica. Eso nos da muchas lecturas. Es precisamente el fortalecimiento de los conservadurismos y de los fundamentalismos de todo tipo. También vimos que Afura prometió reducir el Estado, ¿no? Para ganar eficiencia. Hasta este momento no ha terminado de nombrar completamente el gabinete. ¿Y qué riesgos verían ustedes en ese contexto para instituciones como la Secretaría de Asuntos de la Mujer o programas como Ciudad Mujer, que al final no son muy importantes en este contexto de tanta violencia en Honduras? Exacto, son sumamente importantes, son secretarías donde una es donde se crean las políticas públicas de protección a las mujeres, que es la Secretaría de la Mujer, que se logró elevar a Secretaría de la Mujer bajo la presidencia de la primera presidenta mujer, y miramos el riesgo de que la vuelvan a convertir en una simple secretaría o dirección. Y por otro lado, nos preocupa mucho Ciudad Mujer, porque en Ciudad Mujer es una atención integral que se brinda y están por módulos. Efectivamente, está el módulo de niñas y adolescentes embarazadas, está el módulo, bueno, hay diversidad de módulos y es una atención integral, hay asistencia legal, psicológica, asistencia médica, pediatría, es una atención para los niños, para los bebés, etcétera. Es muy integral.
y nos miramos con gran preocupación que puede correr el peligro efectivamente que la quieran desaparecer o la conviertan en una gran institucionalidad dirigida por quién. O sea, es muy preocupante que a estas alturas creo que me atrevo a decir que es el primer gobierno o la primera nación que tiene este tipo de problemáticas, porque en la mayoría de nuestros vecinos más cercanos, de los países de la región latinoamericana, ocurrieron dos cosas importantes. Primero, que en la mayoría de nuestros países cercanos de inmediato dieron a conocer quién había ganado las elecciones. En Honduras no. Pasó más de un mes y no sabíamos quién era el que había, el candidato o candidata que había sido elegido por el pueblo, por un lado. Por el otro lado, ahorita ya asumieron hace más de una semana y aún no tenemos un gabinete de gobierno nombrado, ¿verdad? Por esta nueva gobernanza. Entonces es preocupante porque no sabemos qué va a suceder. Hemos escuchado especulaciones aún porque durante no esté comprobado, pues podemos hablar de especulaciones que se van a reducir varias secretarías de Estado, que son como aproximadamente 38, pero no tenemos la certeza. Nos mantienen en una total incertidumbre y eso sí es preocupante para el área que efectivamente trabaja a favor de las mujeres. Y en este caso, la Secretaría de la Mujer, en este caso, Ciudad Mujer, son dos que realmente nos preocupa el movimiento de mujeres y feministas porque son las que dan respuestas a toda la problemática de todo tipo de violencia que enfrentamos las mujeres por el sistema patriarcal, pero también por las estructuras de poder y las estructuras precisamente conservadoras y fundamentalistas. Otro tema interesante de este nuevo gobierno ha sido un poco la posible privatización del sistema de salud pública. Y aquí, digamos, me gustaría referirme porque, por ejemplo, la PAE está siendo distribuida en centros públicos, aunque sigue siendo un poco el acceso limitado. ¿Ustedes creen que el gobierno de Afura podría utilizar como la burocracia o la falta de presupuesto para bloquear más el acceso a la PAE, digamos, en caso de que no vuelva a hacer la prohibición? Y también cómo creen que podría afectar esta posible privatización a las mujeres en ese contexto. Es un tema bastante, tiene varias aristas, así como efectivamente usted lo menciona. La privatización de la salud lleva una intencionalidad, no solo económica, sino política. Y definitivamente, como decía una gran feminista, lo personal es político. Y definitivamente aquí nos enfrentamos que teniendo el control los hospitales y clínicas privadas de la salud del pueblo hondureño, pues efectivamente estos anticonceptivos se van a reducir en gran manera. Va a haber mucho menos acceso a la PAE si esta se quedara tal y como está, ¿verdad? Que está aprobada para circular libremente, o en el peor de los casos, si la penalizan, que es la intención que vienen llegando estos grupos conservadores que vienen buscando ya a través de la Corte Suprema de Justicia al más alto nivel, pues efectivamente el objetivo es desaparecer el acceso a esta pastilla. La Organización Mundial diagnostica como una pastilla de emergencia, no de uso regular, ¿verdad? Para cuando las mujeres necesitan no solo enfrentar una situación de abuso sexual, sino también enfrentar un olvido de sus medicamentos preventivos, anticonceptivos, en el mal uso del condón, etcétera, etcétera. Es un medicamento efectivamente de emergencia. Pero insisten estos grupos conservadores con sus mismos argumentos que este medicamento, levogenestrel, que es su nombre científico, sirve para provocar cáncer, que bueno,
todos estos argumentos arcaicos realmente y que no están de acuerdo a los avances científicos que la ciencia ha descubierto y actualizado en los últimos años. Sí, y bueno, este nuevo gobierno también un poco responde a una ola de conservadurismo que se está dando a nivel mundial y esto también ha tenido alguna afectación, ¿no?, en el financiamiento que han tenido organizaciones. También, Ana Ruth, si me puede contar un poco cómo lo están viendo desde las organizaciones que se dedican a la defensa de derechos de las mujeres y en qué condiciones se encuentra en este momento en Honduras. Bueno, ya venimos enfrentando la reducción de fondos, ya en la cooperación en su mayoría, muchas agencias han cerrado totalmente. Y por otro lado, pues los fondos, los pocos fondos existentes de los pocos cooperantes que quedan vienen condicionados para ciertos temas de cambio climático, o sea, ya todo lo que tiene que ver con justicia de género prácticamente está desapareciendo. Efectivamente, miramos que es bastante preocupante porque las mismas agencias de Naciones Unidas han cerrado filas en el sentido de que poca participación de la sociedad civil. Estos grupos conservadores tienen más apertura para los lobbies, para los fondos, tienen muchos fondos. Demasiado, porque aparte de las empresas privadas que los apoyan, las grandes transnacionales y agencias, también hay muchos gobiernos conservadores con esta apuesta política. Eso es bastante lamentable porque se reducen los accesos a la justicia basada en género, se reduce la aplicación de estos fondos para que lleguen a las poblaciones históricamente vulneradas, que dentro de estas poblaciones no solo somos las mujeres, están las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, pero también la comunidad LGTBIQ+. O sea, es un ataque frontal a los derechos humanos y efectivamente es lo que nos preocupa, porque con esto amenaza de querer aprobar, por ejemplo, en Honduras, la lectura obligatoria de la Biblia en los centros educativos, que es una lucha que ahorita vamos a enfrentar en estos días. Ellos lo han dicho, lo han declarado y tienen la mayoría absoluta en el Congreso, no solo para votar con la mayoría simple, sino con la mayoría, la mayoría calificada y también la simple, o sea, no necesitan simplemente los dos partidos, el bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, el que van a tomar las decisiones por las cuerpas de las mujeres. Y hablando de estos fondos y de la cooperación, es realmente preocupante porque organizaciones que luchamos justicia para las mujeres en todos sus niveles, pues carecemos de fondos y probablemente esperemos que no, pero probablemente estemos enfrentando el tiempo más oscuro de la historia, en el sentido que sin fondos no podríamos seguir ayudando, no podríamos seguir dando respuesta a las mujeres y niñas que lo necesitan, porque muchas veces las organizaciones de mujeres y feministas históricamente le hemos hecho el trabajo al Estado, que es cuidar precisamente, es el trabajo de cuidados. Si no nos cuidamos entre nosotras mismas, si no respondemos a todos estos embates de violencia patriarcal y sistemático, entonces nos quedamos en total indefensión, más sometidas, más subordinadas, más oprimidas y al mismo tiempo, pues es una negación total de derechos humanos. ¿Y a dónde vamos a acudir? Es otra pregunta importante, porque por ejemplo, la CIDH, ¿verdad? La CID, ¿dónde tiene su base y quién la sostiene? Tiene su sede en Washington, en Washington, efectivamente, y la sostiene el gobierno de los Estados Unidos.
Ajá, ¿qué sucede con esto? Naciones Unidas igual. Naciones Unidas, quien sostiene Naciones Unidas prácticamente es el gobierno de los Estados Unidos. Aquí realmente, si no tenemos apoyo de otros países que en estos momentos se han revelado a las políticas públicas del presidente Donald Trump, como la Unión Europea y todos los países de Europa que están cerrando filas ya a estas políticas un poco deshumanizantes, no un poco, no mucho, pues nos vamos a quedar realmente relegadas en historia y en la vida. Y esto atenta contra la vida efectivamente y la dignidad de todas las mujeres y niñas. Es bien preocupante la situación. Esperemos que algo suceda, que puede venir efectivamente de los países europeos, que estos momentos sí hemos mirado que están tarde, pero están reaccionando a estas políticas deshumanizantes. Perfecto, Ana Ruth. No, yo le agradezco mucho, nos sirve un montón su análisis y a toda nuestra audiencia les digo que estén pendientes porque vamos a seguir pues, cubriendo este tema y trayéndolo siempre estos análisis específicos sobre temas en nuestra entrevista quincenal de En Contexto. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.